Mis amados y amigos en el Señor, bueno, hoy vamos a hablar sobre sanidad divina. Hemos hablado en otros capítulos pasados sobre el don de la sanidad, cómo Dios usa a personas para en un proceso hacer milagros al final, pero es una sanidad de proceso. Pero ahora vamos a hablar de la sanidad divina, cosas que suceden inmediatamente como en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes quiero hacerte como una introducción de ese ministerio glorioso de nuestro Señor. Lo primero es que nuestro Señor Jesús eh, anduvo 30 años en la tierra. Iba a su sinagoga, enseñaba allí porque lo narran los evangelios que le fue entregado el libro de Isaías como de costumbre cuando él leía. O sea, la gente tenía que estar expectante de escuchar las aclaraciones que el Señor Jesús hacía. Pero no había poder de Dios. Lo único que se narra antes de sus 30 años es esa reunión a sus 12 años donde él les preguntaba, no era que les enseñaba a la gente del Sanedrín, a los maestros, no, él les preguntaba y ellos se aterraban de las preguntas tan profundas que el Señor hacía. Entonces ahora llega Jesús a empezar su ministerio y lo primero que hace es ir a buscar lo que me imagino que por todo el tiempo de su vida estuvo esperando, el momento en que el derramamiento del Espíritu Santo viniera sobre él, porque iba a ser igual para todos los demás hombres después de él que aceptaran su sacrificio, porque él lo hizo siendo Dios, dice que se despojó de toda su pompa para manifestarse como uno de nosotros, pero sin pecado, puro, santo, perfecto. Entonces, una vez que el Señor es embestido por el poder del Espíritu Santo, entonces ya no es Jesús el carpintero que nos habla palabras bonitas en la sinagoga, sino que cuando regresó, llegó embestido por el poder del Espíritu Santo a esa misma sinagoga donde él, como de costumbre, enseñaba. Y él pudo ver ese poder cuando llegó de la tentación y se fue a Capernaum. Comenzó a visitar algunas aldeas y ahí comenzó a manifestar el poder de Dios. Cuando Nicodemo lo va a buscar, lo primero que le habla es de un nacimiento que él no tenía, porque Nicodemo está maravillado de que él hace cosas que solamente un hombre que venga del Señor las puede hacer. Y tengo quiero que tengas muy en cuenta que tú y yo venimos de parte de Dios a hacer cosas. Por eso el Espíritu Santo ha repartido estos dones, estos poderes para poder hacer cosas. Entonces, el Señor Jesús comienza a caminar en el poder del Espíritu. Porque así como desde el 2015 estaba revisando mis escritos, comencé a decirles que Dios iba a comenzar a usar los pastores y a los ministerios tipo Benjamín, los últimos. Jóvenes que van a estar, que ya están cansados de tanta doctrina y tanta teología, y ahora ellos quieren ver las maravillas de Dios y se han dado cuenta a través de las enseñanzas de muchos maestros, a través de los años, que solamente en el poder del Espíritu se pueden hacer las cosas. Es importante tener una doctrina sana, pero nada es más importante que esa doctrina esté en las manos del Espíritu Santo. Porque no es necesario leer 10, ni 15, ni 20 versículos para compartir algo. Simplemente él puede tomar una palabra y sobre esa palabra el Espíritu Santo comienza a impartir a su pueblo.
Usted no va a ver al Señor Jesús nombrando a todos los profetas para enseñar. No, enseñaba en base a una necesidad que su pueblo o a la aldea donde él fuera tenía, y en base a eso les acordaba sobre una palabra y las enseñaba de una manera clara. Pero lo más importante era la influencia que el Señor Jesús tenía a todo lugar, toda aldea, todo pueblo que él iba. Era ese poder que él tenía, que por eso fue que Nicodemo lo fue a buscar. Y el ejemplo que el Señor le da a Nicodemo es que es como el viento. O sea, tú no puedes ver al viento, pero sí puedes sentir su fuerza. Cuando el viento te golpea a ti y a las demás personas, todos pueden sentir que el viento está soplando. Bueno, el Espíritu Santo es igual. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, cualquiera que sea, el Espíritu Santo empieza como a golpear las personas. ¿En qué sentido te hago ese comparativo? En que la gente recibe de parte del Espíritu Santo respuesta a una necesidad, bien sea física o interior, pero es tan palpable que es como si te golpeara. Entonces, si nosotros miramos que en el ministerio del Señor Jesús no hubo sanidades progresivas, sino milagros y señales, quiere decir que Jesús caminaba en el poder del Espíritu. No se narra nada de ese poder en Jesús hasta después de que fue investido por él. En pocas palabras, nosotros necesitamos que la influencia que podamos tener esté en las manos del Espíritu Santo. Tenemos que calmar un poco la doctrina y comenzar a buscar más asiduamente del Espíritu Santo. Por eso Pablo anunciaba que nos llenáramos de él. Profeta, ¿y cómo yo hago eso? Si yo trabajo y tengo mi tiempo casi que completo, bueno, si tú comienzas a separar tiempo en el momento en que tu mente no está dirigida al trabajo y comienzas a clamarle a Él, te necesito, te ando buscando no porque estés perdido, sino porque necesito encontrarte, necesito ver tu gloria, necesito que tú me des tu revelación, necesito que tú me guíes. No solamente que me alumbres en las promesas y me digas y me esperances, no estoy conforme con eso. Quiero ver tu poder, quiero ver tu sensibilidad, quiero ver señales, quiero ver milagros. Cuando tú comienzas a tener ansias por el Espíritu Santo y te das cuenta que así como el Padre se manifestó en un tiempo del hombre, luego vino Jesús y se manifestó en otro tiempo del hombre, desde que Jesús bajó de la cruz y resucitó. Ya el campo abierto estaba para la entrada del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y lo más tenaz de esto es que no le damos toda la importancia a esa persona. Y es una persona porque piensa, dirige, anima, se entristece, se goza, discierne, te habla, te guía, te detiene, te lleva. Él es una persona, como Jesús y como el Padre. Misterio que te he dicho. 3 manifestaciones diferentes como una persona, pero Él es uno solo. Y cuando Él viene a vivir en ti, que aceptas al Señor, viene pleno. Pero va a operar el Espíritu Santo. Estamos en un tiempo en que la iglesia se va a levantar con un hambre y unas ansias tremendas de buscar incansablemente al Espíritu Santo, porque usted y yo no podemos ser influyentes si el Espíritu Santo no toma control. Por eso que para un milagro es muy importante pensar como Dios piensa.
sobre la enfermedad interior y la exterior. Y cómo dice que ese tipo de enfermedades, bajo qué señales o milagros va a huir de nosotros. O sea, es cuestión de identidad del creyente. Saber quién es el que hace los milagros y dónde está en nosotros y qué va a usar para hacer el milagro. Te va a usar a ti y a mí. El Espíritu Santo en cualquier don necesita manifestarlo a través de una persona para que sea como el viento, invisible, pero lo ves, lo sientes, lo palpas porque se hace. Entonces, la importancia aquí radica en qué coinonía, qué comunión, cuánto tiempo, qué ansiedad, qué hambre, qué necesidad tienes de que el Espíritu Santo entable esa relación contigo. Así como te expliqué ahora días que si nos faltara el oxígeno, qué necesidad. Ahora cuando me dio el COVID me pude dar cuenta que me quería enloquecer. Hasta te conté que se me olvidó hasta orar en el momento en que comenzó a faltarme el oxígeno y yo me sentía que en ese cuartico que era como una celda me estaba muriendo. Solamente mi mente se puso tan en blanco que yo solamente pude decir Jesús, Jesús, Espíritu Santo, Jesús. Solamente decía eso, porque no tenía capacidad para más. Al faltarme el oxígeno, mi mente se fue como poniendo negra, como en blanco, y no sé cómo se puso, pero no podía pensar. Entonces, cuando tenemos esa hambre por Él y en cada vuelta, en cada sentada, en cada caminada, en cada parada, en cada trayecto, estamos, te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, manifiéstate. Quiero escucharte, quiero verte, quiero relacionarme contigo. Y comenzás a hablar con Él como con una persona. En cuanta más hambre tú enseñes, más rápido se va a conectar contigo. Porque es muy fácil ver una persona que el Espíritu Santo usa, pero mira tras bambalinas cómo esa persona ha buscado al Espíritu Santo, ¿no? El problema muchas veces con hombres y mujeres que han buscado por años, por tiempo al Espíritu Santo, es cuando se enamoran del poder del don. Y entonces comienzan a moverse en la carnalidad. Por eso siempre hay que estar bien claro. El poder no es que yo me haya ejercitado, ni porque yo ore 24 horas al día, 7 días a la semana. No. El poder es porque Él se ha manifestado a través de mí, pero yo no tengo nada que ver con el poder. Yo solamente estoy aquí como la voz cantante de Él, pero Él es el que lo hace. ¿Ya? Él es el que me dice para que yo pueda hacer. Cuando estamos en ese nivel, estamos en la regla que Jesús explicó sobre la vida con Él, que lo vas a encontrar en el capítulo de Juan 4 y el 5, donde el Señor Jesús dice, yo hablo lo que le oigo a mi Padre hablar. Eso está en Juan capítulo 3. Y en el capítulo 5 dice, y hago lo que le veo a mi Padre hacer. Eso solamente demuestra una vida consagrada a obedecer al Espíritu, una vida consagrada a no planificar qué vas a enseñar o a no planificar qué vas a hablar o a no planificar qué vas a hacer. Ni tú estás preparado en que yo me muevo en este don y entonces yo voy a ejecutar este don. No. El Espíritu Santo es muy sensible. Tú tienes que estar dispuesto a esperar que Él hable, que Él te dirija, que Él te diga cómo hacer. Él no es de alboroto, aunque causa alboroto, pero no es de alboroto dentro de ti. Él es serenidad, Él es calma. Él solamente se comienza a manifestar con aquellos que consagran sus vidas para Él. Todo el que consagre su vida para el Espíritu Santo
lo primero que te va a revelar es al Padre y al Hijo, porque el mismo Jesús lo dijo en el capítulo número 14 y 15 de Juan. ¿Por qué? Porque Él le lleva gloria a ellos. Y lo segundo que va a hacer es que si Él te puede dirigir y tú le obedeces lo que Él te dice, Él va a comenzar a manifestar ese poder, esa fuerza, a beneficio de las demás personas. Porque los dones espirituales, cuando tú no lo entiendes, tú crees que son para tu vida. No, tu vida es para que los dones se puedan mostrar. Esa es la consagración. Por eso es que, siendo hijos de Dios, a veces nos pasan cosas que van en contra de nuestra fe y nos preguntamos por qué. Si yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo canto, yo oro, yo leo, yo enseño, yo predico. Porque, mi hermano y mi hermana, la fe no es una doctrina, una filosofía, no. La fe depende del Espíritu Santo. Porque si la palabra no se te revela por Él, no se manifiesta. Es un estilo de vida donde los hábitos errados que hemos aprendido, como te lo he dicho en veces pasadas, no es que tenían mala fe quienes nos los enseñaron. No, ellos nos dieron lo que ellos tenían. De nosotros es la obligación de avanzar. Siempre tenemos que ir creciendo. Y la manera de crecer, si en este momento nos damos cuenta que el todo es del Espíritu Santo, que cualquier cosa que pase después de la resurrección, hasta que partamos con la iglesia, porque dice que mientras el Espíritu esté aquí, el Satan no puede entrar a consolidar los daños que va a hacer cuando la iglesia sea raptada y el Espíritu Santo no esté aquí, que es el que lo detiene, va a comenzar el desastre. Pero mientras tanto, solamente hay bendición en aquellos que vivan para Él. Por eso no es eso, no es una filosofía, no es una creencia, no es una religión, es una persona. Es una persona que nos lleva a dejar hábitos errados, mal aprendidos, para comenzar a caminar en cosas nuevas. Por eso es nacer de nuevo, a una manera de vivir diferente. Es una dependencia total, absoluta de Él, para leer, para orar, para enseñar, para caminar, para solicitar metas. Oraciones dirigidas por el Espíritu Santo, 100% respuesta. Por eso el Señor dijo, cuando ores, no uses vanas repeticiones. Hay cosas que no van a pasar del techo donde tú estás. Todo lo que el Espíritu Santo dirija va a tener respuesta de poder. Pero tenemos que estar enseñados a esa voz, a esa dirección, a ese sometimiento de obligar nuestra mente a que piense, encarcelar, como dice 2 Corintios 10, todo pensamiento que sea contrario a la voluntad de Dios para este tiempo. Cuando nosotros seamos cambiados a estas nuevas maneras de vivir, que están conforme a las palabras del Señor y su Santo Espíritu, y Él pueda tomar control de nuestros pensamientos para poder gobernar y hacer, seremos influyentes. Seremos personas que a donde tú vayas, a donde tú llegues, el Espíritu te va a comenzar a mostrar la necesidad de alguien para que esa persona vea que Dios está en él o que Dios lo está buscando. Si lo ha rechazado por años, va a ser impactado porque Dios va a empezar a hablar de él y lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Esas personas no se esperan esa forma en que el Espíritu Santo los va a llevar al arrepentimiento o cómo los va a usar. ¿Por qué? Porque es que la batalla que vivimos está dentro de nosotros, donde nosotros queremos hacer las cosas de Dios como nosotros pensamos, como nosotros creemos que deben funcionar. Cuando nosotros, específicamente nuestros pensamientos, se los entreguemos para que Él los ordene,
para que Él nos diga cómo pensar bajo esa manifestación de la revelación de su voluntad. Porque no es que, tengo una revelación de la palabra. No, no te va a hacer funcionar. Lo que funciona es la revelación de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, es donde nosotros vamos a poder alinear nuestros pensamientos por la palabra. No es hablar de palabra, es que la manifestación de esa palabra traiga un hecho. Y entonces, cuando estas palabras son enseñadas por el Espíritu Santo en nuestro interior o en algún lugar, van a suceder cosas. El poder de influenciar los ambientes y las atmósferas de las personas va a ser muy diferente. Por eso tú que eres creyente o hijo de Dios, que has estado en alguna campaña, en un seminario, tú vas a ver cómo una persona del Espíritu entra a un lugar y cambia radicalmente el ambiente. Todo el mundo está atento, fijo, los ojos puestos en qué es lo que va a hacer Dios. Como también puedes ver que entra alguien y lo que te quiere decir, o algunos echan su buena siesta. Es muy diferente caminar en el poder del Espíritu a querer nosotros usar nuestros sentidos, nuestros talentos y nuestras habilidades para autoprendernos, autoencendernos. No, siempre tenemos que tener confianza en lo que hemos aprendido sobre las cosas de Dios, lo que has creído, las cosas buenas que dice Dios que va a hacer, lo que es normal para el Señor y que para nosotros son sobrenaturales. Y Él está dispuesto a hacerlo en todas las personas por el Espíritu Santo y por Cristo, que es el Verbo de Dios. Cuando estas cosas comienzan a suceder, es cuando somos influyentes. ¿Por qué? Porque el poder de Dios comienza a manifestarse a través de sus 9 dones y comienza a enseñar el fruto del Espíritu, que son diferentes, igual que es diferente la armadura del creyente que las armas del creyente, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Por eso, cuando se nos es revelada cada palabra y pensamiento de gobierno del Señor a través de la revelación o la comunión con el Espíritu Santo, podemos decir lo que Jesús dijo en Juan 16, del versículo 13 en adelante. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, o sea que, espérate, el Espíritu de verdad, o sea que puede venir un espíritu que no es verdad, sino que nos engaña. ¿Te has puesto cuidado a esto? Cuando el Espíritu de verdad venga, es el Espíritu de Dios. Pero puede haber un espíritu que nos engaña, nos entretiene, dando vueltas en cosas religiosas. Y podemos estar hablando de ellas y predicando de ellas, pero no tienen poder, son vacías, huecas. Pero cuando el Espíritu de verdad toma esas mismas palabras, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Escucha esto. Mira esa plenitud de Dios cómo se mueve. Jesús está hablando que cuando el Espíritu Santo venga, porque a Él es que se está refiriendo, Él no va a hablar de lo que Él quiere, ni de lo que Él está viendo, ni lo que está sintiendo, sino que de lo que Él oiga que se necesita para esa persona, para esa necesidad, a Él se le va a informar para que nos diga. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. ¿De quién va a escuchar el Espíritu Santo? De Jesús y del Padre. ¿En dónde están? Dentro de ti también. Ellos le van a estar informando al Espíritu Santo cuál es el siguiente paso. Y no solamente lo va a oír, sino que dice, y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, el Espíritu Santo nos va a hacer saber cosas
que no son ahora mismo de hoy, ni son presentes, cosas que van a venir. ¿Por qué? Porque en eso Él me va a glorificar, dice el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿qué es lo mío? El Señor Jesús, lo de Él, cruz y resurrección, las almas. ¿Qué es lo que va a hacer saber? Las cosas que se necesitan para ganar esas almas que van a estar ahí atentas a lo que el Espíritu Santo haga. Entonces, el Espíritu Santo tiene que impactar con poder a esas personas porque ellos siendo impactados por Dios, lo que el Espíritu Santo haga va a glorificar a Jesús. Y dice Jesús, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os la hará saber. O sea, todas las cosas que el Padre prometió que haría para este tiempo, que están escritas. Jesús ahora es el dueño de todas esas cosas porque los ganó por la cruz y la resurrección. Esas cosas son de Jesús y se las va a dar al que Él quiera, pero va a usar al Espíritu Santo para que las entregue. Y el Espíritu Santo te necesita a ti y a mí para poder manifestarlas. Luego, la búsqueda del Espíritu Santo tiene que ser algo inmediato, urgente y supremamente importante. Vienen tiempos en que los mensajes doctrinales no van a hacer crecer la iglesia. Los mensajes doctrinales no van a cambiar la gente. Milagros esporádicos tampoco. La presencia continua, ávida del Espíritu Santo es el que va a hacer los grandes cambios. Y la juventud de esta década no se va a mover sino en el poder del Espíritu. Ellos van a descubrir el deleite de vivir en el Espíritu Santo, el vivir en una palabra viva, continua, eficaz, poderosa, cambiadora de vidas, ganadora de almas, por la influencia de señales y milagros. Eso fue lo que hizo Jesús para que la gente lo pudiera seguir. Y aún cuando vengan cosas malas, porque no quiere decir que porque tengamos ese tipo de vida no van a haber aflicciones, dolores, persecuciones, muertes o cosas que tú crees que no te van a llegar porque lo tengas. Y si no, pregúntale a los 12 apóstoles cómo murieron, pregúntale a Pablo. Y eran gente llena del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, ellos pagaron un precio que posiblemente tú y yo no paguemos. ¿Por qué razón? Porque cada vez es ascendente. La gloria que está por venir es más grande que la que se ha visto. Y Dios está levantando líderes jóvenes entre 30 y 40 años que en los próximos 20 años van a afectar el mundo con sus enseñanzas y con la manifestación del Espíritu. Ahora, aún esas cosas malas que vengan contra estos hombres y mujeres, para querer detener lo que Dios va a hacer a través de ellos, el Espíritu Santo, al cual ellos van a dedicar su vida, les va a cambiar, las va a alinear para bien, para que se cumpla Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque es gente que va a estar en el corazón de Dios, porque han entendido que la dispensación del Espíritu Santo es el tiempo de la manifestación de Dios en este momento, dispensación del Espíritu Santo. Pero vamos a tener que tener un corazón educado en la obediencia a Él para poder hacerlo. Que comiendo el pan de vida en las Escrituras, satisfacemos los deseos de Dios. Porque todo se basa en hacer lo que piensa Dios y nadie lo podrá hacer si no obedecemos y le damos permiso al Espíritu Santo a que nos guíe a hacer las cosas, porque Él es el que nos las va a revelar y nos ayudará a hacerlas.
Siempre recibiremos el galardón o el premio que da el confiar en la manifestación del Espíritu Santo a través de la Escritura o de palabras que nos diga que tenemos que hablar. Pero en la desobediencia a esta manera entrará la voluntad permisible de Dios, de la que hemos hablado en otro tiempo, que en donde Dios tiene que permitir que te sucedan cosas a pesar de la manifestación de fe que tú hablas, porque nosotros mismos le abrimos las puertas a las cosas que no son las que Dios quiere que sucedan en este momento. Y entonces abrimos no puertas, garajes al sistema malo de este mundo, al abandonar la autoridad que ordena todo lo que hemos creído en la fe en las manos del Espíritu Santo, sobre las cosas que queremos que sucedan, que pasen. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a nosotros el derecho de tomar nuestras propias decisiones y cumplirlas. Pero de eso estaremos hablando en el próximo capítulo. Padre, Señor mío, yo te doy gracias, Señor, porque sé que hay una generación de gente joven que va a tomar nuestra antorcha y la va a llevar a cumbres inimaginables. Señor, cuídalos, protégelos, porque van a ser la envidia de gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio y no puede manifestar esas virtudes poderosas y fuerza de poder del Espíritu Santo y la revelación de Cristo en las manos de Él. Señor, yo confieso hoy que eso que comencé a hablar desde el 2015, que los benjamines de este tiempo serán gente que van a cambiar ambientes, atmósferas, por el poder de milagros y señales, porque se van a mover en los dones del Espíritu, que no se van a enamorar de ellos para que no caigan, sino que van a darse en cuenta que son de Dios y que es Dios usándolos. Tendrán ministerios poderosos, Señor. Tendrán ministerios que serán seguidos por multitudes, Padre, para poder ver esa manifestación en donde toda la gloria y la honra se la va a llevar el Espíritu Santo, porque van a ser gente del Espíritu Santo, van a ser gente de Cristo, del Verbo de Dios, gente consagrada a la llave de Dios para hacer las cosas con poder. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.